antes de llegar al karate, yo hice un recorrido curioso y tal vez no tanto, porque era lo único que se podía hacer en esa época, si le agrego el judo, que en realidad no practiqué en ese momento judo. Pero yo hice prácticas de lucha libre. Por esos días habían venido aquí unos luchadores mexicanos y de otros países, y en ese momento causaron furor entre la juventud, porque no había conocimiento del tema, se hablaba, y películas, que en esa época los mexicanos hacían películas alrededor de la lucha libre. Y entonces yo había practicado con un pariente que se interesó y estuvo entrenando también, y él me enseñaba y aprendí a caer básicamente, y algunas técnicas. Pero también me metí a boxear y también hacía pesas en un gimnasio allá en el barrio de Los Ángeles, donde vivía entonces. Y ahí entonces me vinculé, digamos, un poco con actividades que tuvieran relación con el combate cuerpo a cuerpo, con armas y sin armas. Entonces, esa era mi afición. Yo estudiaba en el Conservatorio Castella. Se podría decir que ninguna relación estrecha tenían con el mundo de los golpes, a no ser que me hubiera dedicado a tocar bombo y percusión, que no era mi campo. Bromas aparte, en el Castella éramos clásicos mejengueros, lo que hacíamos era jugar mejengas de fútbol, y aparte de las actividades artísticas no había ninguna actividad deportiva particular. Entonces estaba yo en cuarto año del colegio y me llamó un día un primo de mi padre, primo mío también, Enrique Mora Valverde, periodista, un hombre muy capaz, ya él murió. Y Enrique me llamó y me dice: Manuel, hay un profesor dando clases de karate aquí. ¿Cómo es eso? Sí, mire, vi en la prensa libre un anuncio donde anunciaban clases de karate del maestro Kobayashi, y entonces dice: yo voy a ir, pero vamos, a usted le puede interesar. Y fuimos al Cinema Mendoza, que el Cinema Mendoza era un teatro extraño, porque había pantalla de cine, pero también armaban ahí rines de boxeo y practicaban boxeo y otras cosas. Cuando yo fui al Cinema Mendoza a ver la clase de karate, ya Shunichi había llegado al país, creo que un año antes, pero estaba empezando a dar clases de karate en Costa Rica. Antes de ir al Cinema Mendoza, dio clases en el Cuerpo de Bomberos, que le dieron un espacio para que enseñara karate, y antes de eso él estuvo entrenando judo. Él iba a practicar judo a la Academia de Judo de Orlando Madrigal, y ahí entonces practicaba karate solo, y algunos alumnos de judo se interesaron y le pidieron que les enseñara karate, y entonces ya eso pues rompía con las clases formales de judo, y él empezó a buscar un lugar donde enseñar karate, y terminó, como les digo, pasándose al Cuerpo de Bomberos, y luego del Cuerpo de Bomberos alquiló un espacio dentro del Cinema Mendoza. Y ahí, cuando llegué la primera vez a clases, estaba el maestro Kobayashi y estaba otro japonés también. Kobayashi era tercer dan, y Osamu Kumemura, así se llamaba el otro profesor, era primer dan. Osamu Kumemura y Kobayashi trabajaban juntos dando las clases. Obviamente Osamu le ayudaba a Kobayashi, al maestro Kobayashi, a dar las clases. Y esto era interesante porque después de que terminaban las clases se ponían a practicar ellos, y hacían combate de estudio, y combatían duro también.
Entonces para mí era muy interesante porque ahí estaba viendo a 2 cinturones negros y no a los alumnos únicamente practicando técnicas. Eso era muy estimulante, sobre todo ver la técnica con que ellos se movían y trabajaban. Entonces yo vi la clase y le dije de una vez a Enrique, yo me quedo en esto. Aquí entro y aquí voy para adelante. Entonces no tenía uniforme, ni había lugares donde se vendiera, pero tenía un conocido que practicaba judo, de apellido Aguilar, Popoyo Aguilar, así le decían, y me prestó el judogi de él, el uniforme, y mi mamá me lo hizo una copia del judogi, pero de manta. Entonces pueden imaginarse qué uniformillo era, no tenía el peso que a uno le gusta en el kimono, todas esas delicadeces que tienen ahora algunos practicantes, ¿verdad? Que si no tiene el peso del make sí. Yo tenía 16 años, yo nací en 1950 y en el año 66 empecé a entrenar. Mire, yo entrené varios años ahí. Recuerdo que del Cinema Mendoza tuvimos que salir porque las instalaciones realmente no eran buenas. Y entrenamos como 2 semanas en la clínica Carlos Durán, es la que está por ahí, cerca de Plaza Víquez, ¿verdad? Bueno, sí, ahí entrenamos 2 semanas o una cosa así. Y alquiló Sunichi las instalaciones del Rollerama en Escazú. El Rollerama era un salón de patines. Creo que ahora hay un almacén ahí o venden a tiendas, pero eran instalaciones muy buenas. Había una piscina y una pista de patinaje que no era madera, pero tampoco era cemento, tenía un material que se podía entrenar. Y ahí estuvimos entrenando, ¿cuánto tiempo? Un año, una cosa así. Yo estaba preparándome para el bachillerato del Castella, entonces salí del Castella y me iba al Rollerama en Escazú, y después de clases me devolví a San Pedro, donde ya mi papá se había pasado. Ahí entrenamos un rato, luego nos trasladamos a una academia que se ubicó de la estación del ferrocarril como 200 o 250 varas al norte. Había abajo una ferretería y en los altos, que eran de madera, ahí entrenamos. Y yo me fui a Europa a estudiar cuando la academia estaba ahí. Ahí fue donde conocí a Marcelo. Él llegó, si no me equivoco, a las instalaciones del Pacífico, si no me equivoco. El maestro Kobayashi era un hombre con una gran capacidad de comunicación, hacía amistades con facilidad, mucha facilidad, y cuando era amigo en serio. Entonces era un hombre cordial, amable, atento, que a pesar de que los japoneses son a veces cortantes y pueden parecer muy secos y duros, era un hombre en ese sentido, yo creo que atípico. Obviamente era una persona con una personalidad fuerte y definida, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de socializar. Y de ahí, obviamente para nosotros era muy interesante compartir con él porque estábamos en contacto ahí con una cultura muy, muy distinta. Yo comí pescado crudo por primera vez con él, cuando nos daba a comer sashimi y a veces hacía sushi. Él vivía cerca de la zona de la Coca-Cola en una casa que él alquilaba a una señora. Y a veces íbamos con él a la casa y nos tomábamos una cervecita. Y él sí nos daba a probar bocadillos japoneses. Era una persona
que mantuvo siempre viva su tradición japonesa. Tal vez otro rasgo importante es que me dejó en el examen de cinta negra 2 veces y me dio una de las lecciones más importantes. Yo por eso la cuento, porque nunca había estado yo mejor técnicamente, porque fue cuando más me dedicaba. Estaba muy bien técnicamente y en todo sentido, y me hizo perder 2 veces el examen de cinturón negro. Y mucha gente estuvo, recuerdo que Marcelo estaba empezando en la academia cuando a mí me dejó por segunda vez antes de salir a Europa, y era, es decir, esa lección que me dio a mí terminó siendo una lección para todos los estudiantes, para toda la academia. Lo que él me dijo es que me había visto manejar con imprudencia un jeep que tenía mi padre y que un cinturón negro no podía ser un chiquillo irresponsable, y me dejó. Y claro que fue una lección muy importante. Esto les habla a ustedes también de cómo era el maestro Kobayashi y qué clase de fundamentos éticos nos dejó en ese sentido, ¿verdad? Yo lo que quiero decir es que él no solo nos influenció como maestro de karate, sino que nos transformó a muchos. Yo sé de casos nuestros de gente que tomó la decisión de estudiar y sacar adelante una carrera por el impulso que el maestro les dio, y no solo en el karate, sino en otros campos de la vida. Entonces, él fue un maestro que, si lo preguntan ustedes a sus alumnos viejos, todos les van a decir que los influyó, y no solo los influyó, sino que mucho los determinó en su vida. Es decir, él era un hombre que pesó en la formación general de sus alumnos. Y cuando uno dice esto, se está refiriendo obviamente a una persona que tenía esas cualidades para ser un maestro realmente y que dejó un legado en ese campo. Y eso es importantísimo, porque hay gente que pasa, da clases y como llegaron se fueron, y no porque no enseñaran bien, es porque no tenían esa otra parte, y él la tenía. Entonces todos, de una manera u otra, fuimos pero muy influenciados por la formación que nos dio el maestro Kobayashi.